El versículo de memoria, situado en Marcos 13, 26 y 27, dice así: Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces Él enviará a sus ángeles y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Como introducción, tenemos que en esta semana vamos a estudiar la perspectiva de Jesús acerca de la escatología, es decir, acerca de los acontecimientos de los últimos días. Esta perspectiva está precedida por una pregunta formulada por los discípulos con respecto a la declaración de Jesús sobre la destrucción del templo de Jerusalén, un acontecimiento que ellos asociaban con el fin del mundo. Puede ser útil considerar a la escatología como a una historia anticipada, es decir, el anuncio de un acontecimiento histórico antes que éste suceda. La escatología tiene como propósito, en primer lugar, mostrar que el Señor tiene el control de la historia, que todo fluye según sus designios. En segundo lugar, mantener al pueblo de Dios informado acerca del cumplimiento de las profecías divinas, incluida la de la segunda venida de Cristo. La escatología de Jesús está fundamentada en la profecía bíblica, específicamente en el libro de Daniel. Como estudiaremos el capítulo 13 de Marcos, estudiaremos en primer lugar la ofrenda de la viuda, que es el primer tema que aparece en este capítulo. Entonces tenemos titulado este punto como 2 pequeñas monedas como ofrenda, y está en Marcos 12, 41 al 44. Este episodio, narrado por Marcos, quizá ocurrió cuando ya estaba bien avanzado el día martes anterior a la crucifixión. Jesús acababa de salir victorioso de un largo y amargo conflicto con los dirigentes de la nación y estaba por dejar para siempre el sagrado recinto del templo. Estando enfrente de donde los adoradores daban sus ofrendas, en las arcas de las ofrendas que estaban situadas en el amplio patio de las mujeres, Jesús y sus discípulos pudieron observar cómo muchos adoradores, sin duda ricos, pasaban y depositaban abundantes y ricas ofrendas. También vino después una viuda pobre, es decir, alguien que vive con lo indispensable y que tiene que trabajar cada día a fin de tener algo que comer al día siguiente. La pobreza de esta viuda puede haberse debido en parte a la avaricia de algunos de los escribas y fariseos presentes en esta ocasión. Recordemos que ya Jesús había denunciado públicamente que los fariseos devoran las casas de las viudas, en Marcos 12:40. Pero aquí estaba una viuda que, con el corazón rebosante de amor a Dios, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Su ofrenda se componía de 2 blancas. En griego se llama a estas monedas leptón, y se trata de una moneda de cobre que pesaba menos de 1 gramo. Era la moneda judía de cobre más pequeña en circulación. También se la compara a un cuadrante, o sea, la 1/4 parte del haz, que equivalía
a un 64avo de un denario romano, que era el salario de un día de un trabajador de los tiempos de Cristo. Sin embargo, Jesús, mostrándoselo a los discípulos, a este acto de la viuda, dijo que ella echó más que todos, es decir, más que todos los ricos donantes juntos. A la vista del cielo no es la magnitud de la dádiva lo que cuenta, sino el motivo que la impulsa. El cielo solo está interesado en la cantidad de amor y consagración que representa la dádiva, no en su valor monetario. Y aclaró que a los ricos les sobraba el dinero, por tanto daban de su excedente y no les costaba nada dar. El valor de sus ofrendas en términos de amor y consagración era pequeño o nada, porque las ofrendas no representaban abnegación. Sin embargo, la viuda pobre dio de su indigencia todo lo que tenía, todo su sustento, y no sabía de dónde provendría su comida siguiente, una evidencia del máximo amor posible y consagración a Dios. La influencia de ese pequeño donativo ha sido como un arroyo pequeño en su principio, pero que se ensancha y profundiza a medida que va fluyendo en el transcurso de los siglos. La bendición de Dios sobre las blancas de la viuda ha hecho de ellas una fuente de grandes resultados. La dadivosidad no debe depender de las acciones de los dirigentes que las administran. Difícilmente podremos encontrar una dirigencia más corrupta que la de los tiempos de Jesús, representada por Anás y Caifás, los sumos sacerdotes, uno ya jubilado y el otro en ejercicio. Sin embargo, Jesús nunca avaló la retención de ofrendas por esta causa. La dadivosidad debe ser una expresión de gratitud hacia Dios y no estar atada a las acciones de los dirigentes. Este es un asunto que Dios solucionará a su tiempo y según sus métodos, por lo cual nuestra responsabilidad de dar en consonancia con nuestro amor y gratitud a Dios no debe suspenderse por este motivo. El segundo punto es ni una piedra sobre otra, y está en Marcos 13, 1 al 13. Esto ocurrió en las últimas horas del día martes anterior a la crucifixión. Jesús había pasado el día enseñando en los atrios del templo y había sido acosado varias veces por diferentes grupos de dirigentes judíos. Finalmente, en su último discurso público, en el capítulo 23 de Mateo también está registrado, había delineado en términos inconfundibles el carácter hipócrita de estos guías ciegos, y luego se había ido de los atrios del templo para nunca más volver. El discurso privado para algunos de los discípulos presentados en la ladera del Monte de los Olivos, por lo cual también se llama el Sermón del Monte de los Olivos, que aquí vamos a estudiar, es presentado en los 3 evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas. Al salir del templo, Jesús y por lo menos 4 de sus discípulos descendieron del Monte de los Olivos, que se eleva a algo más de 120 metros por encima del nivel del valle. Su cumbre está a unos 90 metros por encima del nivel de la zona del templo, y desde allí se ven claramente el templo y la ciudad casi entera. Fue entonces que Pedro, Andrés, Santiago y Juan
le dijeron: «Mira, maestro, qué piedras y qué edificios». Marcos 13:1. El templo era el orgullo y el gozo de todo corazón judío. Se había estado construyendo por unos 50 años, como dice Juan 2:20, y la edificación de todo el predio, incluso en los atrios y los edificios auxiliares, no se completó sino hasta el año 63 después de Cristo, apenas 7 años antes de que fuera totalmente destruido por los ejércitos de Tito. Ante la exclamación de admiración de los discípulos, Cristo les responde con una desconcertante declaración. ¿Veis estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta predicción se cumplió cuando cayó Jerusalén en el año 70 después de Cristo en forma literal. La excelente construcción del edificio prometía que duraría por tiempo indefinido. Se consideraba también que Jerusalén era prácticamente inexpugnable, pero Jesús predijo que sería violentamente destruida. El cuadro que Cristo pintó de los acontecimientos futuros para Jerusalén y para sus seguidores en todo el mundo es similar al que primero fue bosquejado por el profeta Daniel. Por ello, el discurso del Monte de los Olivos ha sido llamado por algunos los comentarios o midrash, que es una palabra hebrea que significa interpretación y exposición del texto bíblico de Jesús sobre el libro de Daniel. Por lo tanto, cada una de las declaraciones de Cristo debe entenderse contra el trasfondo de la profecía de Daniel, de la historia de la salvación. Josefo, un historiador judío, describe vívidamente la destrucción del templo y los esfuerzos hechos por Tito para salvarlo. La excelente construcción del edificio prometía que duraría por tiempo indefinido, pero Jesús predijo que sería violentamente destruido. Cuando el domingo anterior Jesús había hecho la entrada triunfal a Jerusalén, cuando llegó cerca de ella y podía divisar la ciudad, la resplandeciente hermosura del templo con su blanco mármol y doradas cúpulas, en vez de llenarse de orgullo y gozo, como sucedía con la mayoría de los judíos, según Lucas 19, 42 al 44, Jesús lloró amargamente mientras decía: «Oh, si tú también conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos rodearán con vallado a Jerusalén y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación». En otras palabras, el rechazo de Cristo como el Mesías de la profecía. En medio del regocijo general que provocaba su entrada triunfal, el Rey, el Redentor del mundo, se sintió abrumado por súbita y misteriosa tristeza, dominado por intensa e irreprimible agonía. No lloraba por sí mismo, por la senda ensangrentada que muy pronto le tocaría atravesar hasta el Calvario, sino por el fatal destino
de los millares de Jerusalén, por la ceguedad y la dureza de corazón de aquellos a quienes él viniera a bendecir y a salvar. De haberse mantenido Israel como nación fiel al cielo, habría sido siempre la elegida de Dios, pero la historia de este pueblo tan favorecido había sido un relato de apostasías y rebeliones. Dios había enviado mensajeros y profetas que fueron escarnecidos y maltratados, y algunos finalmente muertos. Al último, Dios envió a su Hijo, a su amado Hijo, para exhortar a la ciudad rebelde. La hora de esperanza y perdón transcurrió rápidamente para Israel. La copa de la ira de Dios, por tanto tiempo contenida, estaba casi llena. Cuando Cristo fue clavado en la cruz del Calvario, ya había transcurrido para Israel su día como nación favorecida. Durante el reinado de Herodes se habían construido torres, muros y fortalezas que hacían a Jerusalén una ciudad aparentemente inexpugnable. Dios aplazó sus juicios sobre la ciudad y la nación hasta casi 40 años después que Cristo hubo anunciado el castigo de Jerusalén, y lo hizo por misericordia a los judíos que no habían podido ver el carácter y la obra de Jesús, porque los hijos no serían condenados por los pecados de los padres. Quería darles a ellos también oportunidad que conocieran la obra de Jesús y la aceptaran o la rechazaran. Pero el odio y la crueldad que manifestaron hacia Jesús se repitió en el trato a sus discípulos, y así rechazaron el último ofrecimiento de misericordia. Dios les retiró entonces su protección y dio rienda suelta a Satanás y a sus ángeles. Así fue que la nación cayó bajo el dominio del caudillo que ella misma había elegido. Satanás despertó las más fieras y degradadas pasiones de sus almas, y en todas las clases sociales reinaba la sospecha, la envidia, el odio, el altercado, la rebelión y el asesinato. Los que los gobernaban eran tiranos. Los judíos con sus hechos habían expresado: «Quitad de delante de nosotros al Santo de Israel», Isaías 30:11. Y esos deseos se habían cumplido. El temor de Dios ya no les preocupaba más. Satanás se encontraba ahora al frente de la nación, y las más altas autoridades civiles y religiosas estaban bajo su dominio. A mediados del año 66 después de Cristo, sucedieron dos cosas que significaban la guerra judío-romana. Primero, unos insurgentes judíos expulsaron a los romanos de la fortaleza de Masada. Y segundo, los sacerdotes, presionados por judíos fanáticos, dejaron de ofrecer el sacrificio diario por Roma y por el emperador. Los judíos se dividieron en dos facciones: los conservadores, que deseaban evitar la guerra, y los rebeldes, dirigidos por Eleazar, pariente del sumo sacerdote. Los conservadores enviaron dos delegaciones a los gobernantes romanos, Floro y Agripa, y este último mandó 2000 jinetes para ayudarles a mantener el orden.
Eleazar con su gente había ocupado la ciudad baja y el templo. Los conservadores, con la caballería de Agripa, ocuparon la ciudad alta. Durante una semana hubo entre las dos facciones un conflicto sangriento y una gran matanza para ambas partes. Cuando terminó la semana, hubo un día de fiesta y una gran cantidad de personas entraron en el templo con un gran número de sicarios, quienes asesinaron al sumo sacerdote y a su hermano, y bandas extremistas luchaban entre sí. El pueblo rogaba en vano a las bandas en lucha que hicieran la paz, y cuando los pocos soldados romanos que quedaban en las torres del palacio se rindieron, fueron asesinados traidoramente. Precisamente cuando esto pasaba en Jerusalén, en Cesarea se levantaron los gentiles y en una hora mataron allí más de 20.000 judíos en represalia. Floro ordenó que los sobrevivientes fueran enviados a las galeras, y los judíos en venganza mataron a los gentiles en ciudades como Macaeros y Jericó, donde eran minoría. En el límite de Galilea y Samaria hubo también una matanza de judíos estimada en 13.000 por los gentiles, y aún en la lejana Alejandría en Egipto, los soldados romanos mataron a 50.000 hombres, mujeres y niños judíos. Entonces entró en acción Cestio Galo, gobernador de Siria, quien con 12.000 legionarios y con 1.000 jinetes y cerca de 15.000 soldados auxiliares, marchó por la costa persiguiendo a los insurrectos judíos que huían. En Tolemaida los judíos dieron muerte por traición a una guarnición de 2.000 soldados. Cestio continuó hacia el sur y cuando llegó a Jope hizo matar a cuchillo a más de 8.000 judíos. En otras ciudades cometió atrocidades similares. En Galilea los judíos huyeron y los romanos mataron a 2.000 de ellos. En septiembre del 66 después de Cristo, Cestio concentró todas sus fuerzas contra los judíos y llegó durante la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Y aunque era sábado, los judíos abandonaron sus ritos religiosos y se apresuraron a atacar las tropas de Cestio. Fueron muertos más de 500 soldados romanos, mientras que los judíos perdieron solo 22 hombres. Agripa envió una embajada a los judíos, pero estos los atacaban. Cestio reunió sus tropas para un nuevo asalto, pero los judíos mataron más de 5.000 soldados de infantería y casi 500 de caballería y capturaron muchos pertrechos. La retirada de Cestio dio la oportunidad a muchos judíos para huir de Jerusalén. Fue en ese tiempo cuando huyeron los cristianos de Jerusalén de acuerdo a la advertencia de Jesús registrada en Mateo 24, 15 al 19. Huyeron a Pella, en Perea. Los judíos, ante esta inesperada victoria, procuraron unirse. Roma consideró que la rebelión de Judea no era solo una úlcera en el imperio, sino un centro infeccioso de rebelión que podría propagarse, y Nerón nombró como general del Comando Supremo de Siria a un militar veterano, Flavio Vespasiano, que era un militar exitoso y experimentado en política. Vespasiano estableció su cuartel general en Tolemaida,
sobre la costa al norte del Monte Carmelo. Con la ayuda de su hijo Tito, reunió 60.000 hombres, de los cuales 50.000 eran soldados de primera línea. Atacó Galilea, donde el ejército de Josefo, líder judío, sufrió una derrota importante. Los romanos, a medida que avanzaban, destruían todo como una advertencia contra nuevas revueltas. Los romanos aniquilaron en Samaria a 10.000 personas y finalmente las fuerzas de Josefo se rindieron a los romanos. Estos luego tomaron la ciudad de Jope y la ciudad fue arrasada. Vespasiano destruía los centros judíos fuera de Jerusalén para privar de provisiones a la capital. Los pocos que quedaban de los pueblos devastados huían a Jerusalén y tomaron las riendas del gobierno y mataron a los mejores hombres de la ciudad que se oponían a la violencia. Los desaforados extremistas justificaron en el recinto del templo y allí se fortificaron y eligieron a una persona totalmente indigna como sumo sacerdote. Siguió una cruel lucha entre los conservadores de la ciudad y los celotes y sus secarios dentro del recinto del templo. Hubo una terrible matanza de los del partido conservador. Juan de Hichala, un celote extremista, se convirtió entonces en el caudillo de los que estaban determinados a continuar con la guerra hasta el fin. Vespasiano decidió esperar que los judíos agotaran sus provisiones y se destruyeran luchando entre sí. Al comenzar la primavera del año 68 después de Cristo, Vespasiano subyugó a Perea con implacable y cruenta eficiencia. A mediados de junio los romanos ocuparon a Jericó, casi abandonada. Estaba por comenzar el sitio de Jerusalén cuando recibió la noticia de la muerte de Nerón y que había sido elegido por las tropas de Egipto y del cercano Oriente como emperador. Entonces entregó a su hijo Tito la campaña dentro de Jerusalén o contra Jerusalén y marchó a Roma. Mientras estaban momentáneamente quietas las tropas romanas, un caudillo judío llamado Simón comenzó una campaña por Judea e Idumea, saqueando y matando, y estalló otra vez la guerra civil contra una facción dirigida por Eleazar. Había 3 líderes entre los judíos extremistas. Uno era Juan de Hichala, el otro era Simón y el tercero Eleazar, que se destruyeron mutuamente. Tito ocupó el Monte de los Olivos en la primavera del 70 después de Cristo y puso sitio a Jerusalén. Las incursiones de los judíos y sus artimañas enfurecieron a los sitiadores y los predispusieron para las implacables crueldades que pronto cometieron. El sitio fue un terrible registro de ataques y contraataques, de incursiones, de lanzamiento de proyectiles y una matanza creciente. Los romanos se enfurecieron contra estos fanáticos y conquistaron la muralla exterior. Una semana después, la segunda muralla. Dentro de la ciudad atestada de personas, los sufrimientos eran terribles. Desde fuera de los muros, Josefo rogaba en vano a los judíos que se rindieran. Sin hacerle caso, seguían luchando entre sí y contra los romanos. Las provisiones se iban agotando y se desataron pestes
Más de 100.000 cadáveres fueron sacados de la ciudad para ser enterrados. El 25 de julio los romanos tomaron la Torre Antonia. El hambre generalizado también hacía estragos entre la gente. El 30 de agosto, en contra de las órdenes de Tito, el templo fue incendiado y destruido. Los soldados romanos saquearon y mataron. Tito consiguió salvar el candelabro de oro de 7 brazos y algunos otros trofeos para su regreso triunfal en Roma. Pero fuera de esto, la ruina fue completa. Fueron incendiados. Hasta la ciudad baja, como la alta, los muros fueron derribados y el lugar fue arrasado. Excepto las 3 torres de Herodes, toda la ciudad de Jerusalén fue destruida. El salvajismo de la matanza fue lo peor de todas las guerras de los romanos. Los judíos luchaban entre ellos y contra los romanos con el valor de la desesperación. Los vencedores vendieron a miles de judíos como esclavos y mandaron a otros miles a diversas ciudades para que perecieran en las arenas del circo. 11.000 prisioneros murieron de hambre en los últimos días. Se calcula que los que murieron durante el sitio fue la casi increíble cifra de 1.100.000 personas. Después del regreso a Roma de Tito en su magnífico desfile triunfal, la lucha continuó en Judea durante 3 años y los romanos siguieron conquistando fortalezas por fortaleza y matando y esclavizando a los judíos. En mayo del 73 después de Cristo terminó la sangrienta guerra judeo-romana. El tercer punto, ¿cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Era difícil para los discípulos captar la importancia de las declaraciones de Jesús en cuanto a la destrucción del templo, especialmente en relación con acontecimientos recientes como la entrada triunfal y la segunda purificación del templo, que parecían indicarles que el reino mesiánico estaba a punto de establecerse. En vista de esta acariciada esperanza, se planteaban la pregunta: ¿cuándo ocurriría la desolación del templo? ¿Y qué señal habría de tu venida? Pareciera que los discípulos entendían que Jesús se había de ir por un tiempo, después del cual volvería con poder y gloria para tomar su reino. Esta es la primera presentación extensa de la segunda venida que se registra en los evangelios, aunque ya se había insinuado la segunda venida en la parábola de las 10 minas, Lucas 19, 12 al 15, y la de los labradores malvados en Mateo 21, 33 al 41. Para los discípulos, la destrucción del templo y la segunda venida de Jesús en ocasión del fin del mundo estaban estrechamente entrelazadas. No comprendían aún que la nación judía rechazaría a Jesús y que por ello sería también rechazada como pueblo elegido de Dios. Conocer los acontecimientos futuros les hubiera resultado demasiado difícil y doloroso. Ya habían demostrado ser incapaces de entender el inminente sufrimiento y la muerte de su maestro. El fin del siglo o fin del mundo, que era una expresión típica de la literatura apocalíptica judía para referirse al fin del presente orden de cosas
y al comienzo de la era mesiánica. No comprendían que las promesas hechas por Dios a Israel eran condicionales. Por ello, Jesús combinó en su respuesta la descripción de acontecimientos relacionados con el fin de la nación judía como pueblo de Dios con acontecimientos del fin del mundo, ya que si revelaba los acontecimientos futuros como los contemplaba él, no habrían podido soportar la visión. Entre estas señales estaba, primero, la aparición de muchos falsos mesías. Segundo, guerras y rumores de guerra. Tercero, pestilencias. Cuarto, hambrunas. Y quinto, terremotos por diversos lugares. Y todas estas cosas serían principios de dolores. La siguiente señal fue la persecución de los cristianos mediante sus siervos. En sus siervos, Dios le dio al pueblo judío la última oportunidad de arrepentirse. Y finalmente, Cristo dio a sus discípulos una señal de la ruina que iba a venir sobre Jerusalén y les dijo cómo habían de escapar. Cuando vieres a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que están en los campos no entren en ella, porque estos son días de venganza. En Mateo 24:15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, entre paréntesis, el que lee entienda, entonces a los que están en Judea huyan a los montes. El lugar santo se refiere a los sagrados recintos del templo, incluyendo los atrios interiores. Entre los judíos, con frecuencia, se llamaba abominación a un ídolo o a algún otro símbolo pagano, o alguna cosa que resultara ofensiva desde el punto de vista religioso. El pasaje paralelo de Lucas 21:20 dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. O sea, está diciendo que cuando se instalaron los estandartes romanos dentro del predio del templo, esa era la abominación desoladora e indicaba que había llegado la destrucción de Jerusalén por los romanos. Los romanos no solo plantaron sus estandartes, destruyeron el templo, mataron a muchos judíos, sino que más adelante, en el año 135 después de Cristo, cuando se produjo la rebelión judía de Bar Coquebas, los romanos la aplastaron y entonces, como un remedio así definitivo para la rebelión, erigieron en el lugar que antes había sido el templo a Jehová, un templo a Júpiter Capitolino, y se les prohibió a los judíos, bajo pena de muerte, entrar en la ciudad de Jerusalén. La referencia que Jesús hace al profeta Daniel demuestra que él conocía a este personaje histórico como profeta de Dios y que además consideraba que su profecía era algo sellado que no podía entenderse, pero que él aclara. Por eso dice: el que lee entienda. Tito mismo confesó que ni sus ejércitos romanos ni sus máquinas de guerra podrían haber abierto una brecha en los muros de Jerusalén si Dios mismo no lo hubiera permitido. Palabras de un general romano.
El cuarto punto es la gran tribulación. Está en Marcos 13:19. Entre el fin de la nación judía y el fin del mundo habían de pasar largos siglos de tinieblas, siglos que para su iglesia estarían marcados con sangre, lágrimas y agonía, según el deseo de todas las gentes, página 584. La primera persecución de la iglesia se debió a los dirigentes judíos. Algo más tarde, los gentiles también persiguieron a los cristianos, y durante casi 3 siglos la iglesia sufrió en forma intermitente a manos de la Roma pagana. En el año 538 después de Cristo comenzó el período de los 1260 años de la supremacía y persecución papales. Aún antes del fin del primer siglo después de Cristo, muchos falsos profetas aparecerían en el seno del cristianismo. Estas predicciones advertían de la presencia de fuerzas siniestras que ya obraban en la iglesia, fuerzas que presagiaban herejía, cisma y apostasía. Durante los tiempos apostólicos, cada congregación local elegía sus dirigentes y se manejaba por sí misma. Sin embargo, la Iglesia Universal era un cuerpo en virtud de la operación invisible del Espíritu Santo y la dirección de los apóstoles que unían a los creyentes. Pero cuando la Iglesia dejó su primer amor, perdió su pureza de doctrina, sus elevadas normas de conducta personal y el invisible vínculo provisto por el Espíritu Santo. El formalismo desplazó a la sencillez en el culto. La popularidad y el poder personal determinaba la elección de los dirigentes, quienes comenzaron a asumir mayor autoridad en la iglesia local y luego en las iglesias vecinas. Así, la administración de la iglesia local bajo la dirección del Espíritu Santo finalmente dio paso al autoritarismo eclesiástico en poder de un solo magistrado, el obispo, a quien cada miembro de la iglesia estaba sujeto y únicamente por cuyo intermedio el creyente tenía acceso a la salvación. Los dirigentes entonces pensaron solo en gobernar la iglesia en vez de servirla, y el mayor ya no era aquel que se consideraba siervo de todos. De este modo, gradualmente se formó el concepto de una jerarquía sacerdotal que se interpuso entre el cristiano y su Señor. Comenzó a darse especial honor a las iglesias fundadas por los apóstoles y también a creer que todas las demás iglesias debían estar de acuerdo con la iglesia de Roma en asuntos de fe y doctrina. Como se creía que Pedro había fundado la iglesia en Roma, que el obispo de Roma debía ser ensalzado por encima de los otros obispos. Se recalcó la importancia de la sucesión apostólica directa. En el siglo IV después de Cristo, Constantino el Grande vinculó la iglesia con el Estado y la subordinó al Estado. La usó como un instrumento de la política del Estado. Agustín, uno de los grandes teólogos medievales, sostenía que el ideal católico era el de una iglesia universal que rigiera a un Estado universal, lo cual dio la base teórica al papado medieval. León I, papa, consiguió un edicto del emperador que declaraba que las decisiones papales tenían fuerza de ley. Así se colocó por encima de los concilios y de las iglesias, asumiendo el derecho de definir doctrinas y de dictar decisiones. La conversión de Clodoveo, rey de los francos, a la fe romana en el año 496, cuando la mayoría de los bárbaros eran todavía arrianos, dio al Papa un poderoso aliado político dispuesto a pelear las batallas de la Iglesia. Gregorio VII en el siglo XI
proclamó que la Iglesia romana nunca había errado y nunca podía errar, que el Papa es juez supremo que no puede ser juzgado por nadie, que sus decisiones son inapelables. Este poder, conocido en Daniel 7 como el cuerno pequeño, haría guerra contra los santos y los vencería. La frase describe una persecución continua implacable. Se creó el Santo Oficio de la Inquisición, que juzgaba a todos los acusados de herejía, y las autoridades civiles estaban obligadas, bajo pena de excomunión, a quemar a los herejes impenitentes en la hoguera. El quinto punto es la venida del Hijo del Hombre. Marcos 13, 24 al 32. Inmediatamente después de aquella tribulación, tanto Mateo como Marcos se refieren aquí al periodo de 1260 años de persecución papal que terminaron en 1798. Aparecieron entonces las señales predichas. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Lucas 21, 25. La primera de las señales fue el más espantoso terremoto que se haya registrado en el día 1 de noviembre de 1755. Se lo llama generalmente el terremoto de Lisboa, pero se extendió por la mayor parte de Europa, África y América. Se sintió en Groenlandia y en Noruega, en Suecia, Gran Bretaña e Irlanda, en las Antillas y en las Islas de Madeira. Abarcó por lo menos 10 millones de kilómetros cuadrados. La conmoción fue casi tan violenta en África como en Europa. Gran parte de Argel fue destruida. Una ola formidable barrió las costas de España y África, sumergiendo ciudades y causando inmensa desolación. Fue en España y Portugal donde la sacudida alcanzó su mayor violencia. Algunas de las montañas más importantes de Portugal fueron sacudidas hasta sus cimientos y algunas de ellas se abrieron en sus cumbres. En Lisboa se oyó bajo la tierra un ruido de trueno e inmediatamente una violenta sacudida que derribó la mayor parte de la ciudad. En unos 6 minutos murieron 60.000 personas. El mar se retiró primero, dejando seca la barra, pero luego volvió en forma de una ola extraordinaria, un tremendo tsunami. Un gran gentío se había reunido allí en busca de un sitio fuera del alcance del derrumbe general, pero de pronto el muelle se hundió con todas las personas que lo llenaban y ni uno de los cadáveres salió jamás a la superficie. La sacudida del terremoto fue seguida instantáneamente del hundimiento de todas las iglesias y conventos y de casi todos los grandes edificios públicos y más de la cuarta parte de las casas. Unas horas después estallaron en diferentes barrios incendios que se propagaron con tal violencia que durante casi 3 días la ciudad quedó completamente destruida. Nadie lloraba. Estaban tan aterrados que superaban la capacidad de derramar lágrimas. Todos corrían de un lado a otro, delirantes de horror y espanto, golpeándose la cara y el pecho, gritando «¡Misericordia! Llegó el fin del mundo». Los padres se olvidaron de sus hijos y corrían de un lado a otro llevando crucifijos, y todos los que se refugiaron en las iglesias, sacerdotes y feligreses, se hundieron en las profundidades de la tierra. Se calcula que 90.000 personas perdieron la vida en aquel aciago día. 25 años después apareció la segunda señal mencionada en la profecía, el oscurecimiento del sol y de la luna, en Marcos 13, 24. La persecución había concluido por completo desde hacía unos 25 años.
El 19 de mayo de 1780 se cumplió esta profecía. Sucedió el oscurecimiento del cielo visible y de la atmósfera de la zona de Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, como a las 9 horas de la mañana. Un denso nubarrón negro se extendió por todo el firmamento, dejando tan solo un estrecho borde en el horizonte, como si fuera de noche. Todos sintieron temor, zozobra y terror. Desde las puertas de sus casas, las mujeres contemplaban la lóbrega escena. Los hombres volvían de sus faenas apenas comenzadas a sus casas. Los niños fueron despedidos de las escuelas y corrieron a sus casas llenos de miedo. ¿Qué iba a pasar?, se preguntaban todos. Parecía que el día del juicio estuviera inminente. Se debieron prender velas como en noche de invierno sin luna. Las aves se recogieron en sus gallineros, el ganado se juntó en sus encierros, los pájaros entonaron sus melodías nocturnas. Solo el hombre sabía que no había llegado la noche. La oscuridad alcanzó su mayor densidad poco después de las 11. Nadie pudo comer ni atender los quehaceres de la casa sin vela prendida. Después de la puesta del sol, hubo un aclaramiento parcial del cielo y después una oscuridad negra y densa, aunque era tiempo de luna llena. Nada era visible sin la ayuda de las velas. Después de medianoche desapareció la oscuridad y cuando la luna volvió a verse, parecía de sangre. El 13 de noviembre de 1833 apareció la tercera de las señales de la próxima venida de Cristo. Las estrellas caerán del cielo como la higuera echa sus higos cuando es movida por gran viento. Fue esta la más dilatada y admirable espectáculo de estrellas fugaces que se haya registrado sobre todos los Estados Unidos, que duró horas seguidas. Fue un fenómeno celestial que despertó gran admiración en unos y terror y alarma en otros. Jamás cayó lluvia más tupida que esa en todas direcciones. Todo el cielo parecía en conmoción. Desde las 2 de la madrugada hasta la plena claridad del día, en un firmamento perfectamente sereno y sin nubes, todo el cielo estuvo constantemente surcado por una lluvia incesante de cuerpos que brillaban de modo deslumbrador. Es imposible contemplar una imagen más exacta de la higuera que deja caer sus higos cuando es sacudida por un gran viento. Cuando vieren estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. Mateo 24:33. Marcos 13:25 dice, las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora, esta declaración se refiere no a las señales que acabamos de describir, sino a un tiempo futuro en el cual los cuerpos celestes se desquiciarán de su asiento, se conmoverán a la voz de Dios. Esto ocurrirá cuando la voz de Dios sacuda también la tierra al comienzo de la séptima plaga. Apocalipsis 16, 17 al 20, conflicto de los siglos 694, 695, Isaías 34, 4, Apocalipsis 6, 14. Y finalmente la señal del Hijo del Hombre es la que distinguirá el retorno de Cristo de los engaños de los falsos cristos, y será la nube de gloria con la cual volverá esta tierra. El retorno de Cristo será personal, literal, visible y audible. Todos lo verán. Conclusión. Por cuanto no sabemos el tiempo exacto de su venida, se nos ordena velar. Muchas cosas perturbadoras están
ocurriendo actualmente día a día en el mundo. Muchos se sienten angustiados y hasta aterrorizados por estos eventos perturbadores en todos los ámbitos de la vida. Los que velan esperando la venida del Señor no deben aguardar en ansiosa o en ociosa expectativa. Nos debe despertar a la enormidad del pecado de rechazar sus ofrecimientos de misericordia. Se debe combinar la vigilia atenta con el trabajo ferviente, por cuanto saben que el Señor está a las puertas. Su celo se aviva para cooperar con las inteligencias divinas y trabajar para la salvación de las almas. Estos son los siervos fieles y prudentes que dan a la familia del Señor su ración a su tiempo. Declaran la verdad presente, la que tiene aplicación especial para hoy.